Yo les cuento algo que me pasó leyendo el libro, que es hay muchas certezas hasta la década del 70, ustedes lo marcan muy bien, sobre el parteaguas, decís Robin en un momento, que es la década del 70 para Argentina, y a partir de ahí en sus diálogos, me pasa que siento la misma, de alguna manera, confusión y decepción de lo que nos fue pasando como país, ¿no es cierto? No encontrar, por ejemplo, aquel patrón de desarrollo que se suponía lo habíamos encontrado, al menos algunos gobiernos parecía que lo habían encontrado, hasta el 70, ustedes lo explican muy bien, y a partir de ahí, bueno, esto de ir, venir, crecer, decepcionarnos, y eso llega particularmente hasta fines de la década del 2010, donde a partir de ahí ya ni siquiera tenemos una idea clara de qué nos pasa y hacia dónde vamos, ¿no? Es una sensación personal, ¿no? Me pasó también leyéndolo al libro, una cosa de añoranza hacia esa época que describen muy bien ustedes, que han vivido, y entonces les quería preguntar, porque Pablo también lo toca, es muy difícil ya encontrar una salida a corto plazo o ver una salida a corto plazo a partir de esa experiencia de otros años que en algún momento parecía referencia, el caso de la industria, por ejemplo, la industria protegida, semiprotegida, un liberalismo más abierto, menos abierto. Hoy ni siquiera se discuten esas ideas, ¿no? Hoy en día estamos como muy perdidos, como en una época de extravío, por llamarlo de alguna manera, en cuanto a lo económico sobre todo. Se conecta mucho tu pregunta con la observación de Roy, ¿no? Efectivamente, la Argentina tuvo un momento de auge nítido, digamos, quizá desde 1870, quizá desde 1880, para poner la fecha más clásica, hasta 1930. A partir de allí empezó a perder un rumbo, ¿no? No era, tenía sentido que perdiera un rumbo porque la crisis mundial, la declinación de Inglaterra y el ascenso hegemónico, llamémoslo así, a escala internacional de Estados Unidos, nos dejó sin inserción en ese mundo. Es decir, nos dejó sin una estructura productiva que pudiera insertarse en ese mundo. Y sin una estructura productiva que pudiera insertarse en ese mundo, no hay justicia social sostenible posible. Digo, tiene que haber inserción en el mundo para que haya justicia social, tiene que haber justicia social, una noción colectivamente compartida de justicia para poder avanzar en esa inserción. La Argentina tuvo, sin embargo, desde 1930 en adelante hasta 1970, tuvo una salida posible y la utilizó y la explotó, que fue mirarse hacia adentro. Dijo, dejar entre paréntesis la idea de la inserción en el mundo y colonizar su propio mercado, su propio mercado interno, quiero decir. A veces con más justicia social, el peronismo, a veces con menos justicia social, los años 30, las dictaduras, en fin. Incluso Frondizi, diría yo, ¿no? Pero dicho esto, yo no quiero eludir tu pregunta, y es, ¿podemos pensar un largo plazo para la Argentina hoy? A mí me parece que mientras nosotros estemos enfocados en un cumpleaños de una primera dama, en lugar de, con dolor si se quiere, afrontar las preguntas centrales de una estructura productiva que se inserte en el mundo y que sea consistente con una noción de justicia social, no lo vamos a lograr. Tenemos que tratar de ver qué es lo importante y tenemos que tratar de ver no ya lo que es accesorio, yo diría más que lo que es accesorio, diría aquello que no va a tener ni siquiera un pie de página dentro de 20 o 30 años en la historia argentina. Entonces yo digo, yo creo que es posible, creo que es posible, pero implica un debate colectivo sobre lo central. Un poco
explorando alguna línea en torno a lo que dijo Pablo. Yo creo que esa Argentina que nació en los años 30 fue una Argentina que tenía un pasado más brillante que su presente. Y eso siempre pesó. El hecho de que la Argentina tuvo expectativas muy altas. La dirigencia las tuvo, la sociedad las tuvo, siempre exigió mucho. Y yo creo que en ese segundo ciclo de crecimiento que empezó en los 30 y que en los 40 se volvió socialmente mucho más integrador, la Argentina no fue capaz de emular los logros anteriores. Pero yo soy de los que piensa, entiendo, creo que Pablo también, que era muy difícil que eso sucediera. Y era muy difícil porque la Argentina, bueno, no tenía una pampa industrial. No solo no tenía un mundo amigable, sino que sus propios recursos eran más precarios para avanzar tan rápido por el camino de la industrialización, de la expansión del mercado interno, como había sido hasta entonces expandiéndose sobre todo a partir de sus exportaciones, ¿no? Si uno mira, bueno, en la época dorada del crecimiento industrial, la industria creció más o menos al 4,5% anual. Y Brasil creció al 8 y pico, y México al 7 y pico. Es decir, esos países inevitablemente iban a andar mejor. ¿Por qué iban a andar mejor? Bueno, porque estaban mejor preparados para esa travesía. La Argentina tenía restricciones importantes. No tenía energía, no tenía carbón, tenía un mercado relativamente pequeño, tenía salarios demasiado altos, siendo que aun cuando era el país más industrializado de América Latina, para entonces, mucho más que Brasil o que México para los años 30, no tenía una tradición industrial tan potente como los países del Atlántico Norte. Entonces, yo creo que inevitablemente iba a haber algún retraso respecto a esos países más exitosos. Esto no significa que hasta los 70 no siguiera avanzando por el camino de lo que ahora no se llama progreso, pero que a mí me gusta esa palabra, progreso social. Desde entonces las cosas han vuelto más difíciles, ¿no? Y yo creo que la experiencia de ese pasado anterior más brillante y de ese pasado aún más antiguo, aún más brillante, siempre fue un obstáculo para tener una discusión más rica sobre de qué manera avanzar en un mundo que ha cambiado mucho y que nos obliga a hacer cosas que ya no logramos, digamos, hacer cosas que no son las que hasta los años 70 funcionaron. En particular, en primer lugar, tener una economía más abierta, estar verdaderamente más preocupados por desarrollar un sector exportador más potente, más dinámico, ¿no es cierto? Y yo creo que, bueno, en las últimas 2 décadas, contrariando el pesimismo con el que comenzaba mi intervención, el mundo está más armado para la Argentina. El mundo hoy es más amigable en muchos aspectos, gracias al ascenso de Asia, es mucho más amigable para la Argentina de lo que lo era en los años 50, 60, 70. Nos da una oportunidad. Y creo que, ahí termino, como decía Pablo, mucho depende de construir un consenso, sobre todo en el seno de la élite dirigente, de los grupos dirigentes, pero con un consenso social más amplio que lo respalde, que lo sustente, respecto a la necesidad de embragar con este nuevo mundo. En este sentido, yo creo que, bueno, otra vez, ¿no? La moneda está en el aire. Podemos aprovechar las oportunidades que nos da nuestro mundo, sobre todo, creo, si somos mucho más honestos, mucho más francos al momento de dar cuenta de nuestro fracaso, no tanto como un fracaso que lleva un nombre propio, Menem, Kirchner, Macri, sino como un fracaso más general de la dirigencia y en algún punto, si querés, de la sociedad argentina.